Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Todos los que creen serán perdonados, y al que se arrepiente vida eterna les dará. Todos los que creen serán perdonados, y al que se arrepiente vida eterna les dará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amados hermanos. En esta oportunidad tocaremos la vida eterna. ¿Qué haremos para conseguir la vida eterna? ¿Qué nos ofrece Jesús y qué nos dijo Jesús? La vida eterna estaba dentro del plan divino desde que Dios creó al ser humano. Como Dios es eterno y los ángeles son seres vivos, por ello Dios desde el principio, desde la fundación del mundo, cuando creó al ser humano, había un árbol de la vida. Esto era parte de la vida eterna. Libro de Génesis capítulo 2, versículos 9. En Génesis capítulo 2, versículos 9. Había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Entonces, de todas las plantas que Dios había hecho, era para comer delicioso. En medio de ellos estaba el árbol de la vida. Y había otro árbol de la ciencia del bien y del mal, que el hombre no era prohibido tocar estas cosas. De la vida cuando desobedecieron, como dice en el capítulo 3, versículo 24 de Génesis. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente al huerto de Edén querubines o ángeles y una espada encendida que se revolvía de todos lados para guardar el árbol de la vida, el árbol que conduce hacia la vida eterna. Es un árbol que Dios no permitió porque el hombre pecó, nuestros primeros padres. Esto era algo representativo para estos tiempos que hoy vive el hombre bajo la desobediencia, lejos de los mandatos divinos de Dios. Este árbol que está en medio de la plaza, hay un árbol de vida. Libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 2. Juan el teólogo, cuando vio en la visión en el cielo, en medio de la plaza de ella, de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada uno en mes su fruto, y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este árbol de la vida va justamente la persona a participar de ello después del gran milenio, donde Cristo va a gobernar en la tierra, para luego pasar hacia la vida eterna. Por ello es necesario prepararnos en la tierra, echar mano hacia la vida, como indica Primera de Juan capítulo 1 verso 2. Primera de Juan capítulo 1 verso 2. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos. Os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparejado. Entonces, hermanos, testificaron tanto los apóstoles como Jesús acerca de la vida eterna, la cual estaba en el Padre, esta vida eterna. Esto es tan importante. Libro de Tito, capítulo 1, verso 2. Tito 1, 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. O sea, hay una esperanza hacia la vida eterna que Dios prometió a cada uno de nosotros cuando haya obediencia, cuando haya sujeción a las ordenanzas divinas de Dios. Dios prometió vida eterna para mucha gente quienes reconocen. Libro de San Juan capítulo 6 versículos 40. San Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo Jesús, el Hijo de Dios, y cree en Él,
tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De tal manera que Dios envió a Jesús para que todo aquel que en Él crea tengamos vida eterna, consigamos la salvación de nuestras almas. Esta vida eterna que Dios le dio a Jesús por creer y resucitaremos en el día postrero, esta vida eterna es necesario echar mano. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11, 12 y 20. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, por medio de Jesús. Porque humanamente nadie podíamos conseguir la vida eterna si no era necesario por medio de Jesús, el Hijo unigénito. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida. La vida porque Jesús es el que da vida. Por esto dice 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por medio de Jesús, por morir en la cruz, por medio de ello, nos prometió darnos la vida eterna para que la salvación venga a los hombres. Y esto también nos muestra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 21. Conforme dice el apóstol San Pablo en Romanos 5:21, para que de manera que si el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Así como el pecado entró por nuestros primeros padres que desobedecieron y reinó la muerte, así también da la gracia que reine por la justicia de vida eterna por medio de Jesucristo. El mundo ha estado perdido por mucho tiempo, por muchos años, en que nadie podíamos conseguir vida eterna, pero por medio de Jesús nos da la oportunidad, nos abre las puertas de la vida eterna, nos da opción a que consigamos. Libro de San Juan capítulo 10, versículos 28. Dijo Jesús en San Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna. Jesucristo le otorga la vida eterna para todo el mundo que cree, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. De la mano de Jesús nadie nos puede arrebatar, porque Él nos da la vida eterna a los que creemos en Él. Y esta vida eterna está por medio de su palabra. Libro de San Juan, capítulo 17, versículos 2 y versículos 3. Dice San Juan 17, 2 y 3. ¿Cómo le has dado la potestad a toda carne, para que dé vida eterna, y todos los que Él me diste? De tal manera, por medio de Jesucristo nos da la vida eterna a todas las personas. Por medio de ello alcanzamos la justificación de nuestra fe. Por esto dice el versículo 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcamos el solo Dios verdadero y a Jesucristo el cual has enviado. Dios el Padre envió a Jesucristo al mundo para que por medio de Él tengamos la vida eterna. Y esta vida eterna no solamente al pueblo judío, sino también de los gentiles, por haber creído. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 48, que tan solo por creer nos da la opción hacia la vida eterna. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos, glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. De tal manera Dios envió a Jesús para que todo aquel que en Él creamos tengamos vida eterna, seamos ordenados para la vida eterna. Es como cuando una persona compra un boleto, quiere viajar de un lugar a otro lugar, pero si no llega a la hora pierde su derecho. Así es el creyente. Dios le ordena, pero en sí todavía no tiene la vida eterna, solamente es ordenado. Tiene facultad de gozar de aquella dicha
que Cristo te ofrece vida eterna, siempre en cuando hay obediencia. Libro de San Juan 6:47. El que cree en Jesús tendrá vida eterna. Decía en Hechos 13:48 que los gentiles, oyendo esto, glorificaban la palabra de Dios y fueron ordenados los que estaban para la vida eterna. Y San Juan 6:47 dice Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí. Sabemos quiénes teníamos que creer: en Dios, en Jesús, en los mandamientos y luego en lo que está escrito. Tendremos vida eterna si hay obediencia total, como dice Jesús. Esta vida eterna Dios nos otorgará. Libro de San Juan, capítulo 5, versículos 24. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que escucha los mandamientos y cree el que le ha enviado Dios, tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasará de muerte a vida. La persona que escucha los mandamientos de Dios se está escapando de la condenación hacia la vida eterna. Por ello es importante, para conseguir estas palabras, Dios le dio a Moisés palabras de vida que conducen hacia la vida eterna. Libro de Hechos, capítulo 7, versículos 38. El que oye estas palabras que Moisés recibió son palabras de vida que conducen a la vida eterna. Jesús en San Juan 5:24, de que el que oye la palabra y cree al que le ha enviado tiene vida eterna. Estas palabras de vida, quien escucha, oye y practica tendrá vida eterna. Por esto dijo en Hechos 7:38, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. O sea que Dios le dio a Moisés palabras, los mandamientos que conducen hacia la vida eterna. Estos mandamientos son los que conducen hacia la vida eterna. Quien cree y oye estas palabras, las practica, tendrá vida eterna. Por eso Jesús dijo: sé que su mandamiento es vida eterna, así como yo hablo como el Padre me lo ha dicho, así digo. Libro de San Juan, capítulo 12, versículo 50. Jesús en San Juan 12:50. Habíamos visto en 5:24 de que el que oye y cree tendrá vida eterna, y estas palabras de vida le dio a Moisés, como decía en Hechos 7:38. Por esto Jesús dijo en San Juan 12:50: sé que su mandamiento es vida eterna, así lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, así digo, así hablo. O sea, los mandamientos son los que conducen hacia la vida eterna. Por ello, cuando Jesús estuvo en la tierra, le preguntó un intérprete de la ley, le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué leyes en la ley? Encuentro en la ley está escrito que debe amar a Dios de corazón, alma, mente y fuerza, y a mi prójimo como a mí mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, practica esto y vas a tener la vida eterna. Libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28. Encontramos la pregunta de un intérprete, de uno que estudiaba la escritura. Como hoy en día mucha gente tiene la escritura a la mano, pero sin embargo niegan la ley, niegan los mandamientos que conducen a la vida eterna. Por eso Jesús dijo: sé que su mandamiento es vida eterna. Mucha gente dice: esto ya pasó. ¿A quién haremos caso? ¿Al que dice o a lo que dijo Jesús? La prioridad lo tiene nuestro Señor Jesucristo. San Lucas 10:25. He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Un doctor, un lector de la escritura, había leído la escritura. Le pregunta a Jesús, le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley como leyes? Y él respondió a Jesús. Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice y díjole: bien ha respondido,
haz esto y vivirás. No indica que ya deja a un lado la ley, no le dice Jesús. Jesús no le dice deja de practicar los mandamientos, el que cree en mí tiene vida eterna, no le dice Jesús. Jesús le hace mención que está escrito en la Escritura o en la Biblia, que debe amarse a Dios de corazón, alma, mente y fuerza, y a su prójimo, que es el segundo mandamiento. Si esto practica la persona, tendrá la vida eterna. De caso contrario, no tendrá la vida eterna. Solamente será de practicar el primer y el segundo mandamiento para tener la vida eterna. Veamos también en San Lucas capítulo 18, versículo 18, 19 y verso 20. Otra ocasión, no solamente el conocedor de la Escritura le preguntaron a Jesús y le dijeron: Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie es bueno. ¿Qué está escrito en la ley? Él dijo: amar a Dios de corazón, alma, mente y fuerza, y a su prójimo como a sí mismo. ¿Solamente el primer y el segundo mandamiento? No. San Lucas 18, 18, 19, 20. San Lucas capítulo 18, versículo 18, 19 y 20. Y preguntóle un príncipe, quiere decir un político, un gobernante, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo es Dios bueno. Los mandamientos sabes: no matarás, sexto mandamiento; no adulterarás, séptimo mandamiento; no hurtarás, octavo mandamiento; no dirás falso testimonio, noveno mandamiento; honra a tu padre y a tu madre, que era el quinto mandamiento. Jesús aquí le enumera que eran necesarios los mandamientos para conseguir la vida eterna. Por ello Jesús dijo: los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Nos damos cuenta que le está hablando los 10 mandamientos, que era importante para conseguir la vida eterna. Hemos visto la expresión de Jesús en San Lucas 10, 25 al 28, que para conseguir la vida eterna era necesario cumplir con los mandamientos, como también nos decía San Lucas 18, 18, 19, 20, que le preguntó un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. Los mandamientos sabes: no matarás, que era el sexto mandamiento; no adulterarás, séptimo mandamiento; no hurtarás, octavo mandamiento; no dirás falso testimonio, noveno mandamiento; honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. Que estos mandamientos eran muy importantes, los 10 mandamientos, sin que falte ninguno. Un joven rico también le preguntó a Jesús referente a la vida eterna. El rico no porque tenía bienes estaba asegurado su vida eterna, porque el rico a veces se abasa a sus riquezas y se olvida de Dios, pensando granjear el mundo, pero pierde su vida. Por ello le preguntó a Jesús San Mateo 19, 16, 17. Dice San Mateo 19, 16, 17. No solamente le preguntó un intérprete de la ley, un conocedor de la Escritura, no solamente un príncipe, sino también un rico. San Mateo 19, 16, 17. He aquí uno llegando se le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amigo hermano que me escuchas, ¿deseas poseer la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Todos quisiéramos tener la vida eterna, pero he aquí, el tener la vida eterna está en obedecer los mandamientos. Si la persona se entrega a Cristo, empieza a encaminarse por los mandamientos de Dios, de seguro tendrá vida eterna. De seguro que conseguirá la vida eterna por su esfuerzo y su valentía de poner en práctica los mandatos divinos de Dios. Será una alma transformada, una alma que ha de servir al Señor. Primera de Timoteo capítulo 6,
versículos 12. El hombre debe pelear, debe echar batalla de la fe, debe echar mano a la vida eterna, la cual asimismo somos llamados a eso. En verdad, amados hermanos, nos aconseja en Timoteo el apóstol San Pablo, 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, lucha no contra sangre, sino con espíritu en los aires. Esta batalla debemos de ganarle por la fe en Cristo. Debemos echar mano a la vida eterna, que ninguno de los que escuchan deben desalentarse cuando el mal les declara la guerra. Deben ganar la batalla por su fe, deben de esforzarse a echar mano a la vida eterna, la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. De tal manera, amados hermanos, debemos echar mano a la vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Cuando la persona se esfuerza, cuando la persona se preocupa en la obediencia de los mandamientos. Por ello es luchar contra el pecado, luchar contra la desobediencia. Solo así conseguiremos la vida eterna. Amados hermanos, tenemos que llevar una vida de consagración, una vida de santificación, a fin de alcanzar la vida eterna. Libro de Romanos capítulo 6, versículos 18 y 22. Romanos capítulo 6, versículo 18. Libertaos del pecado, sois hechos siervos a Dios. La persona que vence al pecado, que lucha con batallas, se pone en pie para luchar contra la adversidad del Evangelio, contra toda oposición. Si la persona se libera del pecado, echa mano a la vida eterna, llega a ser siervo del Señor. Al ser siervo, tiene que llevar una vida consagrada. Romanos 6:22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La persona, cuando se libera del pecado, se esfuerza, lucha con valentía y con esfuerzo, tiene que tener por su fruto una santificación de consagración. El fruto es de consagración, de inminencia, esfuerzo. Echar la consagración, al final de todo ello recibirá la vida eterna. Esto también nos muestra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 24-25. Si lo que hemos oído del principio fuera permaneciente en nosotros, nosotros también permaneceremos en el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que nos prometió, la vida eterna, si es que permanecemos lo que hemos oído del principio. 1 de Juan 2, 24-25. 1 de Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Lo que hemos escuchado los mandamientos desde un comienzo, desde la primera enseñanza, desde los primeros escritos en el Pentateuco, hemos escuchado los mandamientos. Si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si lo que hemos escuchado desde el principio, la enseñanza divina de Dios, que Dios enseñó a echar mano a la vida eterna, si permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Si la persona obedece los mandatos de Dios, se esfuerza con valentía y coraje, defiende el derecho de Dios, permaneciendo, obedeciendo a los mandamientos, pues recibirá la vida eterna. De caso contrario, perderá la persona la vida eterna. Libro de Gálatas capítulo 6 versículo 8. Libro de Gálatas capítulo 6 versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cualquiera que ve la doctrina de Cristo humanamente, carnalmente, siembra para su carne y no para Dios, menosprecia la vida eterna.
Quien siembra humanamente para sí mismo, no teniendo en cuenta, no mirando la vida celestial, no mirando, dando lugar al Espíritu, siembra para su carne, segará corrupción, quiere decir la condenación. Mas el que siembra para el Espíritu de Dios segará vida eterna. Esto es cuán importante de poder obedecer los mandatos divinos de Dios, no dar lugar a la carne sino al Espíritu. Quien siembra para lo espiritual, pone parte en obediencia a los mandamientos, segará vida eterna. Esto también dijo Jesús en San Mateo capítulo 19 versículo 29. El que dejare padre y madre y heredades por causa del Señor, recibirá 100 veces tanto, más la vida eterna. Dijo Jesús: cualquiera que dejare casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por su nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. De manera que el amor a las cosas, al dinero, amor a los bienes, conduce a la condenación. Pero cualquiera que se esfuerza en dejar esto, recibirá 100 veces tanto, más la vida eterna. Por lo que contribuyen la obra de Dios, quienes hacen la obra de Dios, recibirán 100 veces tanto, más la vida eterna que el Señor ha de conceder a todos sus siervos. También nos dice San Lucas 18, versículo 30. San Lucas 18, versículos 30 dice lo siguiente: que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Amados hermanos, tenemos que pensar en la vida espiritual. Por eso Jesús dijo en San Juan 12:50, sé que su mandamiento es vida eterna. Así como Jesús habló, valorar lo que está escrito, porque la persona puede perder la vida por infringir uno de los pequeñitos de estos mandamientos, así enseñare, será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que obedeciere, no seamos como Lázaro, como el rico de Lázaro, la parábola, que el rico tenía muchos bienes, pero se había olvidado de servir a Dios. Sin embargo, Lázaro, en su extrema pobreza, servía al Señor, comía de las migajas del pan. Lázaro fue consolado en el trono del Señor en los senos de Abraham. El rico se acordó de muchos bienes que tenía y le dijo: Señor, envía a Lázaro que envíe con la punta de su dedo moje. Y el Señor le dijo: tú has tenido muchos bienes, has perdido tu vida. Ahora Lázaro sufrió males, ahora es consolado aquí. Entonces le dijo el rico, además no había una separación entre ellos. Esto habla San Lucas 16, del 20 en adelante, que no podía pasarse uno de la vida hacia allá. Y luego le dijo el rico: Señor, tengo 5 hermanos que prediquen, les falta, no vengan a este tormento. Envía pues, dijo, a uno de ellos para que predique. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere de los muertos se arrepentirán. De tal manera, hermanos, dijo, mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán si alguno fuere levantado de los muertos. Recién en el tormento el rico entendió el poder de Dios, que por haber despreciado, no haber servido en la vida, recién se acordó. Amados hermanos, por eso dice San Juan 5, 28, 29, no se maravillan de esto. Aún los muertos resucitarán, unos para vida eterna, escucharán la voz de Dios, y otros para condenación perpetua. Amados hermanos, es importante llegar a comprender la Escritura. Y os invitamos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amados hermanos. Gracias en Cristo Jesús.